Cristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él le respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él le respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo había de entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este producto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y lloren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío,
Si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos, lloró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de un testigo? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que allí estaban: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho:
antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargadamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuvo un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato continuó: ¿Y quiere con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: ¡Que sea crucificado! Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. ¡Que sea crucificado! Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo,
fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Es rey de Israel. Y baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, el que lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa, y se apreciaron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que este impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado para que al 3er día no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y después digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde hay amor
nuestra Semana Santa y debe ser para nosotros Semana Santa. Creo que no es una semana para distraernos, sino que es una semana para poder contemplar el misterio de nuestra fe. La Iglesia nos permite poder ir viviendo de una manera pausada, yo diría, este gran misterio que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso hoy día decimos que es el domingo de Ramos en la pasión de Jesús, para que en medio de toda esa alegría, del gozo de la entrada de Jesús en Jerusalén, nos quede cierto como al margen lo que es la pasión del Señor. Porque podemos quedar nosotros en el jolgorio, ¿no? La fiesta, pero de ahí nada más. Entonces, así como esa multitud que aclamó a Jesús a la entrada de Jerusalén, nosotros también lo hemos aclamado, pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos a la vera del camino, quedarnos como unos espectadores de lo que está aconteciendo, sino que también tenemos que ser protagonistas de esta vivencia con Jesús. Pero que por algo el Señor nos ha llamado como comunidad a vivir este misterio. Por eso, hermanos, creo que el tener esos ramos, ¿cierto?, en nuestras manos, haberlos bendecido, nos recuerda esta entrada de Jesús. Pero que también nosotros tenemos que aclamar a Jesús, no solamente hoy día, sino que todos los días de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra existencia. Creo que uno le puede dar, ¿cierto?, a ese ramo como un valor espiritual, como que si ese ramo me va a salvar, y ahí estamos cerrados. Porque nos recuerda una realidad, porque es un signo que nos recuerda, que nos evoca una realidad, y esa realidad se llama Jesús. Entonces, hermanos, con el relato de la pasión que escuchábamos, yo creo que nos invita a cada uno de nosotros a mirar, ¿cierto?, estos personajes. Aparece un Pedro que le va a decir al Señor que no lo va a traicionar. Aparece una multitud que lo había aclamado, ¿cierto?, a la entrada de Jerusalén, y que después esa misma multitud estaba, ¿cierto?, pidiendo el cuerpo de Jesús para crucificarlo. O ese hombre que tampoco tener ningún arte ni parte, le piden, ¿cierto?, que lleve la cruz de Jesús, este hombre de Cirenea. Y así van a aparecer muchos personajes. Entonces, hermanos, en algunos de ellos nosotros los vamos identificando, porque a lo mejor al Señor le hemos hecho promesas que no lo vamos a abandonar, que no lo vamos a dejar, pero cierto, no hemos hecho eso. Hemos, cierto, claudicado a esa promesa y también hemos traicionado al Señor. Por eso hoy día el Señor nos invita para que nos podamos reivindicar, para que podamos retomar este camino de discipulado. Creo que ya podemos celebrar, ¿cierto?, con mucho más amplitud nuestras celebraciones, mejor, ¿cierto?, este año que el año pasado, por toda esta situación de la pandemia. Entonces, también nosotros adentrando, vivir este misterio. Y creo que, hermanos, mirar, ¿cierto?, cómo tenemos que también nosotros a veces cargar con la cruz de otras personas. A lo mejor nos sentimos como medio obligados a llevar esas cruces, pero sabiendo, ¿cierto?, que el Señor ha llevado nuestra cruz, como yo también no podré llevar la cruz de mi hermano. Y por otro lado, hermanos, hay una centralidad en todo esto. Cuando Jesús va a orar, ¿cierto?, Él también siente la tentación. Y Él entonces le dice: Padre, que quítame este cáliz, le dice, ¿no?, para no beber este trago amargo. Y Él dice: no, si para esto vení, Padre, que se haga tu voluntad. Y digo, hermanos, vamos a tener muchos momentos difíciles, y por lo tanto, ¿cierto?, estamos acá para poder hacer la voluntad del Señor. Por nuestras fuerzas, imposible, hermano, pero con la fuerza de Dios podemos vencer muchos obstáculos en nuestras vidas. Por eso estamos acá reunidos como comunidad,
porque creemos, porque esperamos, porque confiamos, ¿cierto?, en el Señor. Entonces, hermanos, he de esperar que podamos vivir toda esta semana los distintos misterios que vamos a ir celebrando. Pero que no es una semana para que nosotros hagamos, ¿cierto?, como un weekend, un fin de semana de relajo, de irnos de paseo, en fin, ¿no? O algunos dicen, bueno, son días feriados y vamos a aprovechar de hacer un montón de cosas en nuestras casas. Creo que es un tiempo para meditar. Es un tiempo que el Señor nos regala para profundizar en nuestra fe. Creo que, hermanos, tenemos este privilegio de tener feriados. Y feriados que nos permiten entrar en este misterio. Hay en algunos países que ya son totalmente laicos, o países comunistas, donde, cierto, no está este espacio. Y sin embargo, la gente vive en lo más profundo de su corazón este misterio. ¿Y por qué le digo todo esto, hermanos? Porque nos vamos preparando para el gran momento, porque tampoco nos podemos quedar nosotros en la dimensión de la pasión o de la muerte de Jesús. Tenemos que pasar por ella, pero la clave está en poder llegar a celebrar la resurrección de Jesús. Esa es nuestra gran esperanza. Y por eso, hermanos, tenemos que ir haciendo este camino. Pidámosle al Señor para que Él, cierto, realmente nos regale esa gracia y para poder estar junto a Él. Hoy día también el Señor nos dice, oren para que ustedes no caigan en tentación. E invitó a algunos de sus discípulos para que estuvieran con Él. Y ellos quisieron, se quedaron dormidos. Y por eso el Señor, de una manera como de queja, dice, no son capaces ni siquiera de velar una hora conmigo. Y a lo mejor también eso hoy día nos puede estar diciendo el Señor a nosotros. Uno dice, no, si yo soy católico, a lo mejor no rezamos, ¿cierto? No frecuentamos sacramentos. Entonces creo que el decir, yo sí creo en el Señor, pero también implica darle tiempo a Él. Entonces pidámosle para que seamos generosos, para que también nosotros podamos llegar a celebrar este sábado la gran vigilia y renovar nuestra condición de discípulos. Digo, hermanos, el Señor nos da libertad, el Señor nos está invitando en forma libre, y el que va a renovar su compromiso ese día sábado lo hace plenamente libre, es decir, como discípulo de Jesús, para que podamos caminar como comunidad. Para mí y para ustedes, cierto, es nuestra primera Pascua en este año, ¿no? El poder celebrarla, el poderla vivir para el Señor. Y yo creo que eso también nos va a ayudar a afiatarnos como comunidad creyente, para caminar, cierto, en este discipulado que el Señor nos pide. Hay mucha tarea, hay mucha misión, pero solamente, cierto, esto lo podemos hacer con la ayuda del Señor. A este Cristo que se ha entregado por nosotros, y hoy día que entra triunfante en Jerusalén, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo invito ahora, hermanos, para que profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos al Señor nuestras plegarias. Por el mundo que anhela la paz y la justicia, para que Cristo nuestro Salvador lo encamine a lograr la sinceridad de las conciencias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los cristianos católicos, para que Jesucristo nos haga sentir el desorden del pecado y la urgente necesidad de la conversión, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la Iglesia entregada a la oración, para que el Señor Jesucristo suscite numerosos discípulos que lo sigan, consagrándose totalmente a la obra de la salvación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos especialmente por los enfermos, por los que pasan tribulación, por quienes están solos, por todos los que padecen necesidad, para que se sientan confortados y unidos a Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que estamos aquí presentes, para que sintamos nuestro homenaje a Cristo Rey como un compromiso de vida cristiana, cada día más entregada al servicio de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los miembros de esta comunidad, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento a Cristo el Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un instante de silencio pedimos al Señor por nuestra intención más personal. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte, recibe nuestra súplica confiada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Asiento, preparamos el altar.